Hermanos, buenos días para todos. El Señor les bendiga a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad en esta mañana de estar en un lugar como este. Sabemos que pronto, ¿qué va a pasar con este tipo de actividad? Cada año pasa y decimos, quizás el próximo año ya no nos veamos. Quizás el próximo año no podamos disponer de estos campestres. Por eso es tan importante, hermano, que sepamos el tiempo exacto que estamos viviendo en la vida, en la profecía, o sea, en el tiempo profético donde tú y yo estamos parados. El pastor cogió un nombre, no sé cómo cogen estos nombres para los campamentos. Se dice, despierta pueblo mío, el tiempo que pasa con el tiempo. ¿Qué tiempo es el que se acaba? ¿Qué tiempo se le está acabando a la humanidad? Y cuando se acabe el tiempo de gracia, ¿qué va a pasar? Importante que nosotros sepamos, hermano, de qué tiempo estamos hablando. Antes de comenzar a estudiar la Biblia en esta mañana, quisiera todo el que pueda ponerse de rodillas. Siempre me gusta antes de estudiar la Biblia pedirle al Señor que nos acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana tú nos permites, Señor, estudiar tu palabra, reunirnos como pueblo. Queremos rogar tu bendición, Señor, y que tu Espíritu pueda ser nuestro maestro y nos ayudes para darle sentido a tu palabra pueda calar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu pueda trabajar en cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo a través de las redes sociales, y que podamos estar atentos precisamente al evento que va a terminar con la obra intercesora de Cristo en el santuario, el cierre de la gracia. Que podamos estar atentos porque del uso que demos, Señor, a estos momentos de gracia que tú nos estás dando todavía, dependerá nuestra vida eterna. Señor, ayúdanos para estar apercibidos y cuando tú vengas a poder darte la bienvenida y pasar de este reino que estamos al reino de la gloria. Bendícenos y acompáñanos y ahora al estudiar tu palabra, que tu Espíritu pueda ser nuestro maestro. En el nombre de Jesús, amén. En Marcos capítulo 1 se hace un anuncio muy interesante. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, por allá hace 20 y tantos años, y yo oí el tema de la segunda venida de Cristo, y después me encontraba con que ya Cristo había anunciado el establecimiento de un reino. Yo decía, bueno, Cristo predicó y yo no entendía algunos términos de la Biblia hasta que después fui comprendiendo. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, leemos aquí, dice, Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Yo decía, si este evangelio, esto habla de la segunda venida de Cristo, ha demorado mucho tiempo, 2000 años. Y yo le preguntaba a Dios, 2000 años es mucho tiempo. Yo no entendía de qué reino estaba hablando aquí. Yo no entendía qué es lo que se había cumplido. No sabía qué tiempo se había cumplido. Después estudiando, me di cuenta que la Biblia puede aclarar todas tus dudas. Por eso, hermano, le invito, no perdamos tiempo en el internet, pasemos más tiempo leyendo ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios puede disipar todas nuestras dudas, aclarar todos nuestros pensamiento y prepararnos para el reino de los cielos. Estudiando la Biblia, me di cuenta que el tiempo que se había cumplido, ¿qué tiempo era, pastor? Las 69 semanas de ¿quién? Que estaban profetizadas para el pueblo de Israel. ¿Qué decían? ¿Qué hablaba de las 69 semanas? Que al final de las 69 semanas, en el libro de Daniel capítulo 9, se iba a ungir ¿a quién? Al Mesías. Y se iba a establecer un reino, no el reino de la gloria, sino que reino.
el reino de la gracia que había sido profetizado ¿desde cuándo? Desde el Génesis. Elena de White habló de esto en Cristo en su santuario y dice así: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Al explicar el tiempo, las 69 semanas de Daniel, al terminarse, que había de extenderse hasta el Mesías ungido, Cristo habría de recibir la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y el reino de Dios, que habían declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo. ¿Qué estableció Cristo? ¿Qué reino? El reino de la gracia. Hermano, ¿por qué es importante que nosotros aprovechemos el reino que nosotros tenemos ahora? Yo quiero que tú, al salir de aquí en esta mañana, sepa que si se te acaba y no has hecho de él lo que Dios o para lo que Dios lo estableció, tú estás sin salvación. A través del reino de la gracia, el hombre puede ser transformado ¿a qué? A la imagen de Dios. Sigue diciendo aquí, este reino no era un imperio terrenal como se le había enseñado a creer a los judíos. Tampoco era el reino futuro e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo del cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo. El reino eterno en que todos los dominios le servirán y obedecerán a Cristo. La expresión el reino de Dios, tal como lo emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. El reino de la gracia es presentado por Pablo como en la epístola a los Hebreos, después de haber hablado de Cristo como el intercesor que puede compadecerse de nuestras debilidades. El apóstol dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y dice la Biblia, para el oportuno ¿qué? Socorro. O sea, el reino de la gracia se estableció para dos cosas. Uno, darnos la salvación que nosotros no podemos ganar. Dos, para fortalecernos y ayudarnos a vencer ¿qué? El pecado. ¿Estamos entendiendo? Ustedes saben que hay una corriente ahora en el mundo adventista de que somos pecadores y pecadores nos vamos a quedar hasta que Cristo venga. Y vamos a estar practicando el pecado todavía hasta que Cristo venga, y cuando Cristo venga nos va a transformar. Si eso fuera así, el reino de la gracia fuera insuficiente. Y saben que Cristo hizo provisión a través de su muerte para que el ser humano pudiera llegar a ser semejante a Cristo en carácter. Es alta la expectativa, ¿verdad? Por eso el campestre de este octubre se llama Despierta, pueblo mío, el tiempo se te ¿qué? Se te acaba. ¿Por qué despierta? Porque si no despertamos exactamente a lo que nosotros podemos llegar a alcanzar a través de la gracia de Cristo y nos quedamos a media por descuido nuestro, el haber estado en estos camprestes va a ser por gusto. Porque tú y yo tenemos ¿qué cosa? Un ideal. ¿Cuál es el ideal? El carácter de Cristo en nuestras vidas. La victoria completa y total ¿sobre qué? Sobre el pecado. ¿Qué excluyó a Adán y Eva del jardín del Edén? ¿Podrá alguien que practique el pecado, habiéndolo podido vencer, entrar en el reino de los cielos? El pecado le cierra ¿qué cosa? Le cierra las puertas del cielo. Como le cerró a Adán y Eva ¿qué cosa? Las puertas del Edén. Por eso Cristo estableció el reino de la gracia. Estaba en promesas hasta la muerte de ¿quién? Hasta la muerte de Cristo. Dice la hermana de Guayaquil. Sigue diciendo, esto está en Cristo en su santuario. Dice aquí, el trono de la gracia representa el reino de la gracia. Cada reino tiene ¿qué? Tiene trono y tiene leyes. Jesús, refiriéndose al reino de la gracia, cuando le preguntaron allí en
en Jerusalén, dice, oye, el reino tu reino se va a establecer pronto. Y Cristo dice, no lo van a ver aquí ni lo van allí, porque el reino de los cielos está dentro de vosotros. ¿Qué está dentro de vosotros? ¿Qué Dios prometió escribir en nuestros corazones? O sea, el reino de la gracia es para establecer en nosotros, ¿qué cosa? La ley de Dios y podamos vivir de acuerdo a la ley de Dios. Otra cosa que aprendemos con el reino de la gracia, no estamos en el reino de la gloria. Si entendemos esto, yo tuvimos un ejercicio bíblico allá en West Palm Beach. Cuando se establezca el reino de la gloria, los muertos van a ser ¿qué? Glorificados. Ahora no puede haber nadie en el cielo porque todavía no se ha establecido qué reino. Nadie es glorificado. O sea, los muertos están ¿hasta cuándo? Hasta que se establezca el reino de la gloria. Cuando entendemos esto, muchas cosas que parecen fantásticas son aclaradas. Porque hasta que no se establezca el reino de la gloria, ningún muerto va a ser ¿qué? Va a ser glorificado. El único que ha sido glorificado, ¿quién fue? Cristo cuando resucitó. Sigue diciendo aquí. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono implica la existencia de un reino. También esto nos da, ¿saben qué? Seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque Cristo está en su trono. Cuando vemos la agenda que tienen esta élite que estamos viendo que está surgiendo con un poder destructor, que nada se le puede poner en el camino porque hasta el presidente Trump quiso ponérsele al frente, entre comillas, y lo barrieron. O sea, no importa el dinero, el poder o la riqueza que tenga alguien, quiere oponérsele. Dice la Biblia que al papado dice, ¿quién podrá luchar contra quién? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nadie. Pero ¿saben quién sí va a poder luchar contra ella? El que está sentado en el trono. Y le voy a decir a los hermanos, pueden echar la plaga que quieran. Pueden echar el virus que quieran. Pueden querer, pero a los hijos de Dios lo tocan si Dios les da ¿qué? Permiso. O sea, tú tienes que saber que Cristo está sentado ¿dónde? En su trono. Y que ese reino está establecido ¿para qué? Para que el ser humano se prepare para el reino de la gloria. Tú y yo podemos prepararnos ¿y qué? Si hacemos del reino de la gracia la única forma de salvación que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque en el reino de la gracia aparecen dos cosas. La gracia de Dios que obra en el hombre y puede hacer por el hombre lo que el hombre no puede hacer por quién. Por sí mismo. Yo no me puedo salvar. Tampoco puedo vencer el pecado. Pero a través de Cristo encuentro salvación y victoria. Yo quiero que tú aprendas eso en esta mañana, hermano. Va a venir crisis. Pero tú tienes que saber que el que está sentado en el trono no es el Papa. No es la élite. ¿Quién es? El que tú has decidido servirle cuando hiciste pacto con él a través del bautizo. Y hermano, este campestre que nos despierte a realidades mayores. Tú puedes alcanzar la victoria sobre el pecado que a veces no te deja dormir. Tú puedes alcanzar victoria sobre el carácter defectuoso que muchas veces ves, que nadie quiere que vea. A través de Cristo tú puedes hacerlo. Amén. Tú puedes vencer el pecado que en tu corazón aparece allí como una raíz que piensa que está muerto, pero de vez en cuando se sale afuera y tú dices, yo pensé que eso ya se había acabado en mi vida y vuelve a salir. A través de la gracia de Cristo puede para siempre ¿qué? Vencerlo. Dice aquí, en muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente de la caída del hombre, cuando se le hizo la promesa a Adán. Cuando se delineó el plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio y en las promesas de Dios. Y mediante la fe, los hombres debían hacerse sus súbditos antes de Cristo. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Cuánto estuvo dispuesto Cristo a morir por nosotros, a pagar por nosotros? Dice este libro. Quiero compartir con ustedes algo aquí bien interesante. Dice aquí, aún después
de iniciar su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación y la ingratitud de los hombres, podría haber retrocedido del sacrificio en el Calvario. O sea, cuando Cristo estuvo aquí, nació como hombre, cuando llega ahí al Calvario, Cristo hubiese podido darle ¿para dónde? Y el reino de la gracia se hubiera quedado solamente ¿qué? En promesas. Pero dice aquí, en el Getsemaní, la copa de la aflicción tembló en la mano de Cristo. Aún entonces hubiese podido enjuagar el sudor de la sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciera en su iniquidad. Si lo hubiese hecho, no habría habido redención para la humanidad caída. Pero cuando el Salvador hubo entregado su vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento de la palabra de redención quedó asegurada. Hermano, Dios estableció el plan de la salvación para que tú y yo tuviéramos una oportunidad. Y esa oportunidad no nos la puede quitar ningún sistema político en este mundo. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Por qué les digo esto? Cuando la crisis apriete, como hay un dicho que dice por ahí que el león ruge y los monos tiemblan y caen solos. Estaba viendo un programa en YouTube que el león ruge, hace bulla abajo y los monos, la adrenalina les sube, se paralizan y caen y el león se los come. Así le está pasando a muchos hermanos que han perdido la fe en ¿quién? El diablo ruge y se olvidan que Cristo está ¿dónde? En el trono de la gracia. Y que está allí, que estuvo dispuesto a morir, ¿para qué? Para darnos una oportunidad a nosotros. Y aunque el mundo ruja, si estamos seguros que Cristo está en el trono, nada nos va a conmover. Vienen momentos duros, es verdad. Vienen momentos difíciles, es verdad. Vienen momentos de inmoralidad que nos van a hacer, si escuchamos los conceptos que hay en el mundo, creernos, oye, ¿estaré bien lo que está pasando? ¿Estaré yo en lo correcto? Veo tanta gente que cree tantas cosas que son una locura, que eran para mí una locura, pero ahora las veo. Si estamos seguros en Cristo, nada nos va a hacer perder el camino. El reino de la gracia establece los principios de Dios, ¿dónde? Dentro de nosotros, en el corazón. Dice Cristo que las leyes las escribirá ¿dónde? En la mente y en el corazón. Dice aquí, cuando Cristo dijo consumado es, entonces el cumplimiento de la redención quedó asegurada. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada y el reino de la gracia, que hasta entonces existía solamente en promesas de Dios, quedó establecido ¿para quién? Para nosotros. Pero ese reino se está acabando. Se nos está yendo de las manos y no estamos haciendo el uso correcto que Dios dejó para él. Importancia del reino de la gracia. Vamos a abrir en Tito, vamos a abrir la Biblia, Tito 2, 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? A los hombres, enseñándonos. O sea, la gracia de Dios nos salva y nos enseña. ¿Y qué nos enseña la gracia de Dios? Que renunciando ¿a qué? A la impiedad, a los deseos mundanos, hermano, como el mundo está luchando hoy contra la iglesia. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo que parece que es una locura. Hermano, el mundo se ha vuelto loco. Parece que estamos borrachos. Usted oye las noticias y es una locura. No se ha terminado una guerra y empieza otra. Cuando piensas que ya lo has escuchado todo, escuches que hay un grupo de personas que dicen que son perros. Y que hay que aceptarlo como perro
y que hay que darle atención de perro. Estamos hablando de seres humanos y reclamando y haciendo manifestaciones vestidos de perro diciendo que son perros. O sea, parece que es una que, parece que algo ha tomado la mente de la gente. Ya no es lo que tú eres, sino lo que tú te sientes ser. Ya la evidencia de lo que tú ves ya no parece, para allá parece una locura. Si el hombre dice que si él se siente mujer, ya no es más hombre, es mujer. Y el mundo va en una locura. Pero no eso. Lo que estamos viendo, estamos retrocediendo más o menos medioevo. Yo escuchaba al pastor Pérez que decía, la Iglesia Católica enseña, lo he dicho muchas veces, sacaba un papel, un trapo verde y decía, ¿de qué color es verde? No, pero si la Iglesia dice que es roja, es roja. No, pero es verde. O sea, la evidencia visible, eso no cuenta. Lo que cuenta es lo que yo creo. Y ahí nos están llevando, estamos retrocediendo ¿a qué? Al medioevo. Ya no es lo que tú, la evidencia lo que tú puedes ver, sino lo que ¿qué? Lo que te dice otro que es. ¿A dónde estamos llevando? Por eso dice el apóstol Pablo, para que vivimos en esta vida, en este mundo, sobria, o sea, no nos contaminemos con ¿qué? Con lo que está pasando allá afuera. De una manera justa y piadosa. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de ¿qué? ¿Qué se establecerá después del reino de la gracia? El reino de la gloria. Esperando nosotros en el reino de la gracia, ¿qué reino? El de la gloria. Si no estamos en esa página, nuestra fe va a ser por gusto. Por eso dice aquí, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? ¿De cuánta iniquidad? ¿De alguna? ¿Ustedes saben lo que es redención? Compra, redimirnos. No solamente nos compró del pecado, sino que Cristo nos compró para sacarnos ¿de qué? Del pecado. Las iglesias evangélicas te enseñan que tú solamente necesitas salvación, la salvación que Cristo te da y ya, porque tú no puedes obedecer. Eso es falso. Lo que Cristo te ofrece es mucho más. Lo que Cristo te ofrece es un estilo de vida que completo. Un cambio de vida como completo. Y tenemos que saber, hermano, al irnos de aquí, en este campestre, que lo que no hemos podido lograr en Cristo lo podemos ¿qué? El tiempo es corto. Hay veces que vamos a tener que doblar ¿qué cosa? El esfuerzo. ¿Y cómo se dobla el esfuerzo? Bueno, hay que estudiar más, hay que buscar más a Dios, hay que dedicar más tiempo ¿a qué? A la obra de Dios y separarse más ¿de qué? Del mundo. Ayer el doctor hablaba de la vista, cómo se alimenta el alma, la vista, el oído, o sea, tenemos que ser selectivos en lo que ¿qué? En lo que miramos, en lo que oímos, en lo que comemos, en lo que tocamos y en lo que ¿qué? Y en lo que pensamos. Porque el tiempo que nos queda, ¿cómo es, pastor? Nos queda muy poco tiempo. Como dice el título del campestre, el tiempo se acaba. El tiempo que se nos acaba es el tiempo de gracia. Cuando el tiempo de gracia se cierre, se acabó la oportunidad de preparación. Se nos acabó a los dos. El tiempo de oportunidad. Aquí el tiempo vuela. Yo pensé que no me iba a dar tiempo. Dice aquí, la santificación no es obra de un momento. La gracia, el reino de la gracia se estableció para que el pueblo de Dios fuera ¿qué cosa? Fuera santificado. O sea, para devolverle al hombre ¿qué cosa? El carácter de Dios. Y eso no se obtiene ¿cómo? Por un milagro. Nadie crea que por un milagro se obtiene la santificación. Por un milagro se obtiene ¿qué cosa? La conversión. La conversión es ¿qué cosa? Es un milagro de Dios. Algunos es un momento, otro es gradualmente. A medida que me voy convenciendo, me voy convirtiendo. Y así sucede. Nadie puede saber el momento exacto, dice Elena White, cuando se convirtió. Pero ahora, la santificación, eso sí no es obra de un momento. De una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. O sea, la gracia de Dios actúa en nuestra ¿qué? En nuestra santificación. No sabemos un día
intenso, no sabemos cuán intenso será el conflicto del siguiente día. Anoche nos acostamos bien, no hay problema, el Señor me bendijo, me acosté, oré, me levanté y comencé el día. Pero yo no sé lo que va a pasar ahorita, qué va a pasar, qué va a suceder. Dice aquí, cuán intenso será el conflicto al día siguiente. Satanás vive, es activo y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo, tendremos asedios que vencer y no habrá punto en que detenerse, donde podamos decir que ya hemos alcanzado plena victoria. No, eso no lo vamos a lograr mientras Satanás reine. ¿Saben cuándo se va a acabar eso? Cuando entremos en el reino de la gloria. Mientras estemos en el de la gracia. La vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y purificar a sus hijos. ¿Dónde está sentado Cristo? ¿De cuál? Cristo se sentó allí. ¿Saben con qué objetivo? Para purificar y refinar ¿a quiénes? Cuando Cristo salga de allí, ¿cómo lo vio Daniel allá en Daniel capítulo 12? Dice, ¿y se levantó quién? ¿De dónde se levantó Miguel? ¿De cuál trono? De la gracia. ¿Y qué sucederá con el hombre? ¿Qué sucederá con el mundo? Y será tiempo de angustia ¿con qué? Cual nunca hubo. Por eso dice aquí, Jesús está sentado para refinar y purificar ¿a quiénes? Cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, entonces son perfectos y santos, preparados para la traslación. ¿Para qué reino? Para el reino de la gloria. Hermano, importante lo que está pasando ahora. Importante que despertemos al tiempo. Dice aquí hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en que algo podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. Por eso el reino de la gracia. Nada de lo que yo haga me pone en armonía ¿con quién? Con Dios. La salvación ¿cómo es? Por gracia. Pero dice aquí, todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y de pecado. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Sin eso, Cristo dijo, si alguno quiere hacer la voluntad del Padre, conocerá de mi enseñanza. En vez de dudar y cavilar tocante a lo que entendéis, deben prestar atención a la luz que brilla sobre vosotros y recibiremos mayor luz. Mediante la gracia de Cristo, cumplir todos los deberes que hayáis llegado a entender. Importante este punto. Cuando tú dejas de caminar en la vida cristiana, o sea, dejas de avanzar, ¿qué pasa contigo? Comienzas ¿a qué? A retroceder. O sea, en la vida cristiana o estamos creciendo o estamos decreciendo. O vamos para adelante o comenzamos a ir para dónde. Por eso dice aquí, mediante la gracia de Cristo deben cumplir todos los deberes que hayáis llegado a entender. Y entonces estarán capacitados para comprender y cumplir aquellos de los cuales todavía dudáis. Hay veces que decimos, no, yo para cumplir esto tengo que entenderlo todo. Lo que Dios te ha dado luz y conocimiento es para que tú ¿qué? Para que tú lo obedezcas. Dice aquí, ríndete a Cristo sin demora. Solamente Él, por el poder de su gracia, puede redimirte de la ruina. Podemos sabernos toda la profecía del mundo. Podemos tener conocimiento de todos los eventos proféticos. Pero si Cristo, tú no te has rendido a Él en el tiempo que estamos, ¿de cuánto nos va a valer? Dice aquí,
Ríndete a Cristo sin demora. Solamente Él, por el poder de su gracia, puede redimir de la ruina. Solamente Él puede devolver la salud a tus facultades morales y mentales. ¿Saben lo que pasa en este mundo? ¿Por qué tanta inmoralidad? Porque la moral está enferma. Los conceptos que hay en el mundo han enfermado, ¿qué cosa? La moral. Y el ser humano en esta última generación, a lo malo, llaman bueno. Y a lo bueno, llaman locura. Extremismo, ¿lo están oyendo? ¿Y saben el otro nombrecito que le están poniendo? Discurso de odio. Tristemente, decir que hay que separarse del pecado, limpiar la mente de todas esas ideas locas que hay por ahí, ¿saben cómo le llaman? Discurso de odio. Y nosotros vamos a ser, ¿saben qué? ¿Acusados de qué? De odiadores. Los que levanten las normas de la moral en esta última generación, le van a llamar, ¿saben qué? Terroristas. ¿Están viendo lo que está pasando con el grupo Hamas? Que dice el primer ministro de Israel. Dice, los vamos a cazar y no vamos a dejar ni uno solo con qué? Con vida. Ustedes saben que así nos van a ver, Satanás va a hacer que así vean al pueblo de Dios. Hermano, la crisis es terrible. La crisis que viene es terrible. ¿Y saben por qué va a ser eso? Solamente porque hemos decidido servir a Cristo. Porque hemos decidido que el reino que Cristo estableció allá en la cruz del Calvario, viviendo en nosotros, nos haga diferentes personas. Amén. Y esto es importante que lo entendamos. Dice aquí, tu corazón puede ser enternecido con el amor de Dios, tu entendimiento puede aclararse y madurar, y tu voluntad puede llegar a ser recta y santificada, sometida al dominio del Espíritu de Dios. Amén, gloria al Señor. Solamente, hermano, no importa lo que digan, si estamos en este camino, no importa lo que quieran hacer con nosotros, no importa lo que digan de nosotros, nada nos va a ¿qué? Nada nos va a ¿qué? Nos va a mover. Por eso es importante el reino de la gracia. Oh, qué palabras me fueron dirigidas, dice Elena de White. Qué amabilidad fue recomendada por la gracia abundante concedida. La mayor manifestación que hombres y mujeres puedan hacer de la gracia y el poder de Cristo se revela cuando el hombre natural llega a participar de la naturaleza divina. ¿Qué hace la gracia, el reino de la gracia? Nos hace participantes de la naturaleza divina. Tú y yo podemos participar ¿de qué? De la naturaleza divina. Parece un ideal muy grande, ¿verdad? Cómo el hombre por la fe puede llegar. No somos Dios, ni igual que Dios. Pero sí en carácter seremos semejantes ¿a quién? A Cristo. Nunca vamos a llegar a ser todopoderosos. Pero en nuestra área sí podemos llegar a ser ¿qué? Todopoderoso. ¿Por qué? Porque vamos a poder vencer el pecado. Entendamos eso, porque hay veces que dicen, bueno, ¿y cómo nosotros vamos a llegar a ser como Dios? Bueno, vamos a ser todopoderosos para vencer ¿qué? El pecado. No vamos a ser omnipresentes, porque eso es ¿de quién es? Eso es un atributo solamente ¿de quién? De Dios. La inmortalidad que vamos a tener no va a depender de quién, de mí, sino de quién, de Dios. Dice la Biblia que Dios tiene inmortalidad ¿de dónde? En Él, el único que es inmortal. Pero yo la voy a tener a través de quién? A través de Cristo. Y en eso voy a ser semejante a Él. Dice aquí, por la gracia abundante concedida, la mayor manifestación que el hombre y mujer puede hacer de la gracia y el poder de Cristo se revela cuando el hombre natural llega a participar de la naturaleza divina y por el poder que imparte la gracia de Cristo, vencer la corrupción que existe en el mundo por las concupiscencias. Eso es un milagro, no se puede entender. No es seguro ser cristiano ocasional. ¿Saben que no es seguro ser cristiano qué cosa?
¿Qué cosa es cristiano ocasional? Vengo al campamento, aquí veo todo esto, me conmueve, pasó una semana y se me olvidó. No es seguro ser ¿qué? Cristiano de esa manera. Debemos ser semejantes ¿a quién? En nuestras acciones todo el tiempo. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Tenemos que ser como Cristo, todo que en la casa, en el trabajo. ¿Hay quien es cristiano en la iglesia? Cuando llega a la clase, ¿qué pasa en la casa? Fajado con todo el mundo, peleando con todo el mundo. Hermano, la religión verdadera, ¿dónde comienza? La religión verdadera comienza en el hogar. En el trabajo, ¿cómo me conocen a mí en el trabajo? ¿Como el buen agente o como el cristiano? ¿Estamos entendiendo? Ese hombre es una buena persona. No. ¿Nos conocen como el cristiano que obedece a Dios o como el buen agente que resuelve los problemas? Nosotros tenemos que ser ¿qué cosa? Que nos conozcan como lo que somos. ¿Somos qué? Cristianos. Que la gracia de Cristo nos ha ¿qué? Nos ha transformado. Los compañeros de trabajo, ¿cómo nos conocen? Los vecinos, ¿cómo nos conocen? ¿Como el hombre que no saluda a nadie? Ustedes saben que muchas veces nos encerramos en una burbuja y vemos al vecino y no lo saludamos. Como él vive en su burbuja, nosotros tenemos que romper ¿qué cosa? Esa burbuja. En la que viven otros también, ¿saben para qué? Para que puedan conocer de la gracia transformadora de ¿quién? De Cristo. Hay veces que vemos al vecino y ni lo saludamos. No, déjalo, siempre está ocupado. Nosotros tenemos que meternos ¿dónde? En su círculo. Porque solamente metiéndonos en su círculo, nosotros podemos ¿qué? Llevarlo a Cristo. En los deportes de combate personal, te enseñan que tú tienes un espacio, un círculo, que cuando tu enemigo se mete, te puede derrotar. Satanás sabe eso y ha encerrado a los seres humanos ¿dónde? En un círculo. Ahora nosotros debemos meternos en el círculo de ellos, ¿para qué? Para ganarlo. Pero si ellos se meten en el círculo de nosotros, ¿para dónde nos llevan? ¿Estamos entendiendo? Y la gracia de Cristo es la que tiene que ser usada ¿para qué? Para meternos en el círculo de ellos y traerlos a Cristo. Tenemos que entender siempre eso. Dice aquí, el poder experimentar la gracia recibida en el tiempo de prueba es de más valor que el oro y la plata. ¿Cuántos están guardando dinero y están perdiendo tiempo desaprovechando la gracia de Cristo, pensando que lo que necesitan es dinero? Y sin embargo, nos vamos a dar cuenta en el tiempo de la crisis que lo más importante fue el dedicar tiempo para que la gracia de Cristo transformara nuestras vidas. Y el dinero acumulado, ¿de qué nos va a servir? La casa hecha, hermosa y bien preparada, ¿de qué nos va a servir? El título que hemos obtenido en la universidad, ¿de qué nos va a servir? Tener un almacén o una casa, un cuarto lleno de ropa y de zapatos, ¿de qué nos va a servir? Por eso dice aquí, el poder experimental de la gracia recibida en tiempo de prueba. ¿Qué cosa es el poder experimental? O sea, lo que yo he vivido. La fe que me transformó en momentos de crisis me hizo ponerme de parte de Dios, aunque el mundo entero no lo entendiera, eso va a ser de más valor que ¿qué? Que el dinero, que una posición, que el título, dice aquí. Confirma la fe del que confía y cree, el poder experimental. La seguridad de que Jesús es para él un auxiliador siempre presente. La gracia de Cristo nos pone seguridad de que Cristo está al lado de ¿quién? Al lado de nosotros. Sin eso en nuestra vida, hermano, ayer el doctor hablaba de las enfermedades mentales. Nosotros tenemos que entender que Cristo es un Salvador siempre presente al lado de ¿quién? De nosotros. Que Cristo no está muerto y lo que permite en nuestra vida lo permite ¿con qué? Con un propósito. Y muchas veces lo que Cristo permite en nuestra vida es porque nosotros mismos no lo hemos buscado.
con actitudes incorrectas, con conceptos incorrectos, con principios en la vida incorrectos, que Dios quiere que Dios quiere quitarle a nosotros. Por falta de fe, muchas veces, y cuando estamos con la soga aquí, bueno, ¿y qué hago ahora? Y no nos hemos dado cuenta que hemos estado caminando sin qué, sin el propósito con el cual Dios nos llamó. Y el tiempo se nos está acabando. Dice aquí, la seguridad de que Cristo es un Salvador, de que Jesús es para él el auxilio siempre presente, le da una osadía que le capacita para aceptar la palabra de Dios al pie de la letra y confiar en él con fe inquebrantable, aún en las circunstancias más penosas. Esto me recuerda a los 2 espías. 10 habían caído ¿de qué? De la confianza y la fe de que Dios los podía librar. Y en momentos de crisis se pusieron completamente ¿en qué? De parte de la incredulidad. 2 solamente se pusieron de parte de ¿quién? De Dios. La mayoría no creía. 2 creyeron. ¿Quién ganó? Hermano, yo te invito, siempre ponte del lado de la fe, porque Cristo está en su trono. Siempre ponte del lado de ¿qué? De creer, aunque parece que el resultado va a ser más malo. Espera y ve la salvación de ¿quién? De Dios. Mira que te estoy diciendo, todos somos probados todos los días. Ahorita yo leí ahí que tendremos conflicto ¿cuántos días? Todos los días. Pero Cristo está en su trono. No en el de gloria, todavía. Cuando estemos en el de gloria, todos estos problemas se acabaron. Cristo está en su trono para preparar a un pueblo para que pueda estar con él, ¿dónde? En el reino de los cielos o en el trono de la gracia. Donde el dominio y el poder será dado por completo ¿a quién? A los santos del Altísimo. Y tú y yo vamos a poder reinar con él ¿para cuándo? Para siempre. Pero para eso tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado. Daniel capítulo 12. Vamos un momentico allí. En Daniel capítulo 11. 11. Viene uno detrás del otro. Versículo 42. Habla de un acontecimiento que nosotros lo vamos a ver. Esta generación lo va a ver. Yo creo que todos los que estamos aquí, aún los más viejitos, lo va a ver. ¿Qué usted cree, pastor? Por lo que yo estoy viendo que está sucediendo, a la velocidad que van y los proyectos que tiene la nueva élite, nosotros vamos a ver, hermanos, si esto sigue, si Cristo desde su trono no le pone un freno, porque recuérdense que yo no te voy a poner fecha. ¿Se acuerdan cuando Babilonia, la torre de Babel, dijeron vamos a construirnos una ciudad, vamos a hacer una torre, vamos a levantar y vamos a ponerle un nombre y que nadie más sea esparcido en la tierra? Pero Dios había dicho que el hombre tenía que ser ¿qué? Y ellos hacen muchos planes, pero el que está en el trono, ¿quién es? Es Dios. Y el que determina el futuro, lo que va a pasar mañana en este mundo, ¿quién es? Es Dios. Y los hombres estaban allí en la torre de Babel y dijo Dios, vamos allí, vamos a confundirlo. Y en un momentico, los que parecía que estaban unidos en un estrecho ecumenismo, no se entendían. ¿Y qué pasó? Uno cogió por un lado, otro cogió para otro cogió para otro, y hoy todavía vemos el resultado de ¿qué? De esa confusión. A tal punto que hablamos a veces el mismo idioma y no nos entendemos. Así están los seres humanos. Así que los eventos finales, por lo que yo estoy viendo, parece que aún los más viejitos que estamos aquí, los vamos a ver cumplirse. Daniel capítulo 11, versículos 43, 42, 43, 44, 45 y Daniel 12:1. Por eso es importante, hermano, que estemos preparados. Dice allí Daniel 11 dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. El papado. ¿Saben qué representa Egipto en la Biblia? El ateísmo, las ideas seculares, en otras palabras, las ideas estas de izquierda que están sucediendo, nada de eso va a escapar. Usted ve que ahora el Papa Francisco anda con esa idea. Cuando el papado venga, va a barrer ¿con qué? Con todo eso. Porque el único que va a reinar aquí, según ellos, ¿quiénes son? Ellos.
Recuérdense que el papado reclama la autoridad y el derecho a ser el gobernador de qué? Del mundo sin discusión. Nadie puede, ¿qué cosa? Dice la Biblia que nadie puede luchar contra él. Ellos son los únicos. Sus ideas de salvación, el santuario y todas las ideas que ellos tienen, para establecerla ¿dónde? En este mundo. Se apoderará de los tesoros de oro, de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía. Le seguirán. Pero noticias del Oriente. ¿Cuáles son noticias del Oriente? El fuerte pregón. Gloria al Señor. Cristo viene, se está acabando el tiempo de gracia. Se está acabando el reino de ¿qué? De la gracia. Y eso pone a temblar ¿a quién? Al papado. Y va a querer matar a muchos. Pero Cristo que está sentado en el trono usa esos últimos momentos ¿para qué? Para limpiar y purificar ¿a quién? A ti y a mí. O sea, las pruebas que vienen nos hacen bien ¿a quiénes? A nosotros. Y dice aquí, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el mundo entero, en el monte glorioso y santo. ¿A quién le aplica esto? A la iglesia adventista. O sea, el papado va a tener el control sobre, estoy hablando de la conferencia. Porque el pueblo adventista que espera la segunda venida de Cristo va a estar sellado y separado ¿por quién? Por Dios. Amén. Y dice aquí, mas llegará su fin. Eso es una buena noticia. Y no tendrá quien le quede. Pero nosotros sí tenemos un ayudador. Y se levantará en aquel tiempo Miguel, el gran príncipe que está de parte de ¿quiénes? Y será tiempo de angustias. ¿Para cuántos? Para todos los que viven en la tierra. El cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, ustedes saben lo que es un tiempo de angustia para todo el mundo. Es el medio que Dios usa para que tú y yo quedemos refinados y purificados para poder vivir en el reino de la gloria. Hermano, ese tiempo está cerca. Quiera Dios que echemos mano de la gracia de Dios, ahora que todavía está abierta. Que podamos hacer uso y cuando se cumpla lo que Jesús profetizó, Mateo 5, y con esto quiero terminar, porque los hermanos que van a cantar, es que me cogieron mucho tiempo cantando. Fíjense que no voy ni por la mitad. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, 31. 25, 31. El juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, ¿en qué trono se sentará? En su trono de gloria. Tú y yo estamos invitados a esa fiesta. Se reunirá delante de él, ¿quiénes? No, el papado no. No. Todos. Ahí sí todos tenemos que rendir cuenta. Los que creyeron que eran intocables en este mundo ahora tienen que rendir cuenta ante quién. Ante el que está sentado en el trono ahora y es nuestro amigo. Es nuestro rey y nosotros voluntariamente hemos aceptado ¿qué cosa? Servirle. Ahora todos ellos tienen que comparecer. Apartará los unos de qué? De los otros. Ahora, ¿en qué lugar vas a estar tú? ¿Y en qué lugar voy a estar yo? Ojalá, hermano, estemos entre los que se han contado no como cabritos, sino como ¿qué? Como corderos. Que el Señor te bendiga en esta mañana y le hago la invitación. El tiempo es corto. Despierta, pueblo mío. El tiempo se nos acaba. Que el Señor nos bendiga.